Agradezco al Comité Científico y a la FECOLSOC haberme invitado a este congreso. El tema que voy a tratar es el de controversias en síndrome de ovario poliquístico, un simposio de 3 expositores, y la parte que me corresponde es el tratamiento basado en la evidencia en relación con anticonceptivos orales combinados. En primer lugar, es bueno recordar que el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico depende de cuál sea el motivo de consulta. El acné, el hirsutismo, los trastornos del ciclo menstrual, la infertilidad, la obesidad. Y por eso, Legro ha hablado de que la orientación del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico tiene una aproximación reproductiva, es decir, responder a la necesidad del paciente, pero también una aproximación metabólica, es decir, todo lo relacionado con el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y los riesgos cardiovasculares. También, por supuesto, se trata de mejorar la calidad de vida. Y el tema que me ocupa es el de los anticonceptivos combinados orales. Se sabe que tratar los signos de hiperandrogenismo y controlar el ciclo menstrual en la mujer mejora su calidad de vida. Y que el tratamiento de los signos de hiperandrogenismo mitigan los efectos psicológicos y físicos del hiperandrogenismo. Sabemos, de hecho, que los anticonceptivos combinados orales son una de las primeras líneas de acción para el manejo del acné. Muchos experimentos clínicos controlados lo han demostrado y se sabe que tiene efectos benéficos no solamente en el acné comedoniano, sino en el acné inflamatorio, que es más grave que el anterior. Aquí está la evidencia. En esta revisión sistemática de Cochrane se comparó el uso de los contraceptivos orales combinados con placebo y también con otros anticonceptivos. En este caso es una combinación de levonorgestrel y etinilestradiol versus placebo. A la derecha favorece al anticonceptivo en el desenlace piel casi limpia. En este caso, a la derecha favorece al anticonceptivo en el desenlace mejoría clínica del acné, es decir, el conteo de lesiones hecho por el médico. Los anticonceptivos también son la primera línea de manejo del hirsutismo. Aquí tenemos 2 artículos de Mimoto de 2018, publicado en JAMA, y de 2019 en cuanto al manejo del hirsutismo, y nuevamente resaltan el papel de los anticonceptivos combinados orales. Y aquí está la evidencia en esta revisión Cochrane de Van der Spuy. Vamos a observar cómo el uso de cicloterona más etinilestradiol en comparación con el placebo favorece ampliamente al uso de cicloterona con etinilestradiol en el desenlace crecimiento subjetivo del pelo. Y varias recomendaciones y guías lo mencionan. En esta guía de Legro y colaboradores, dice textualmente: recomendamos contraceptivos como la primera línea de manejo de las anormalidades menstruales e hirsutismo o acné en el síndrome de ovarios poliquísticos, los cuales tratan estos 2 problemas concurrentemente. Es muy importante que en el último renglón varias guías dicen: no sugerimos una formulación de contraceptivo oral sobre otra, es decir, todos son igualmente buenos. Sin embargo, se prefieren las progestinas neutras o antiandrogénicas. También dice la guía de Legro: sugerimos los contraceptivos hormonales como primera línea de tratamiento en adolescentes con sospecha de síndrome de ovario poliquístico si la meta es tratar los signos de hiperandrogenismo. Y en niñas premenárquicas, incluso en niñas antes de la menarquia, pero que tengan un desarrollo apropiado de la telarquia, que estén en la etapa 4 de Tanner del desarrollo mamario, también se pueden usar anticonceptivos combinados orales para el hiperandrogenismo. Y en esta otra guía de Escobar-Monreale, se prefieren los anticonceptivos de bajas dosis, neutros o antiandrogénicos, como primera línea para el hirsutismo o como adyuvante a un antiandrogénico en hirsutismo moderado o severo. Y por supuesto, para la regularización del ciclo menstrual. Entonces no hay duda que los anticonceptivos son una buena forma de manejo.
Pero ¿y entonces qué pasa con la aproximación metabólica? Es decir, ¿qué riesgos tienen los anticonceptivos en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos? Empecemos por decir que se sabe que las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tienen mayor frecuencia de intolerancia a los carbohidratos, un 30%. Mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, casi hasta 10 veces más. Más del 40% tienen intolerancia o diabetes tipo 2 a los 30 años y tienen el doble de factores de riesgo cardiovascular. Además, pueden tener otros factores de riesgo asociados como obesidad, dislipidemia, disfibrinolisis, aumento del grosor de la íntima y la media de las arterias y calcificaciones coronarias. Y todo esto se debe en general, como ustedes saben, a la hiperinsulinemia resultante de la resistencia a la insulina. Sin embargo, hay muy poca evidencia de aumento de la morbimortalidad prematura por eventos cardiovasculares en las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos. Ahora bien, si se usan anticonceptivos combinados orales, ¿podríamos aumentar ese riesgo? Vamos a evaluar primero el riesgo de tromboembolismo. Para eso vamos a usar este análisis de cohorte de Steven, en el cual incluyó las bases de datos de 102 planes de cuidados, es decir, de seguros en los Estados Unidos, que incluyen más de 68 millones de pacientes. Este es un resumen de los resultados. Las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos que no usan anticonceptivos tienen un riesgo de 1.55 de tener un evento tromboembólico venoso en comparación con mujeres sin síndrome de ovarios poliquísticos. Es decir, hay un poco mayor de riesgo de trombosis venosa profunda. Si a esas mujeres les damos anticonceptivos combinados orales, en comparación con controles emparejados, el riesgo es el doble, 2.14. Ahora bien, de acuerdo con los síntomas, el riesgo es mayor si la mujer está siendo tratada para hirsutismo o está recibiendo espironolactona. Es decir, el riesgo de un evento trombótico venoso profundo en una mujer con ovario poliquístico a quien le damos anticonceptivos orales es mayor cuando hay hiperandrogenismo que cuando hay anovulación. Ahora, los riesgos absolutos, es decir, ya no el riesgo relativo, sino cuántas mujeres por 10.000 mujeres hay. Bueno, en controles emparejados, es decir, mujeres sin síndrome de ovarios poliquísticos, el riesgo es 4.1 por 10.000 mujeres año de desarrollar un evento tromboembólico venoso. Si tienes síndrome de ovarios poliquísticos es 6.3 por cada 10.000 mujeres año. Ahora, en mujeres usuarias de anticonceptivos orales, combinados que no tienen ovario poliquístico, el riesgo es 10 por cada 10.000 mujeres año. Y en la mujer con ovario poliquístico que recibe anticonceptivos es 24 por 10.000 mujeres año. Hay incluso quienes dicen, como Gildes, que muchas mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos reciben anticonceptivos orales desde muy temprano en la vida y sin embargo no tienen más eventos de infarto de miocardio que otras. Por lo tanto, se plantea la posibilidad de que incluso sea protector. ¿Y qué pasa con los riesgos metabólicos? Es decir, la resistencia a la insulina, la hiperglicemia, los lípidos. Entonces, para eso sí vamos a usar esta revisión sistemática y metaanálisis de Ilana Halpern. Ella revisa varias bases de datos y también busca literatura gris. Y esto es el resumen de los resultados. Miren ustedes cómo las únicas cosas que cambian son un aumento del HDL colesterol, lo cual es benéfico, y un aumento de los triglicéridos, lo cual no es benéfico, con el uso de anticonceptivos combinados orales en pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos. No hay alteraciones en este metaanálisis en la glucosa en ayunas, la insulina en ayunas, colesterol total, LDL, índice de resistencia a la insulina y tasa de disposición de glucosa. Este es el forest plot que nos muestra cómo hay un aumento significativo de las HDL en prácticamente todos los estudios y también un aumento significativo
infortunadamente, de los triglicéridos en casi todos los estilos. Ahora bien, ¿quiénes son los responsables? Bueno, depende. Los anticonceptivos combinados tienen un estrógeno y una progestina. Si prevalece la actividad estrogénica, vamos a tener el efecto benéfico de aumentar las HDLs y disminuir las LDL. Si prevalece la actividad androgénica, ocurre lo contrario. Es bueno recordar que de todas maneras los lípidos son menos sensibles a la actividad androgénica de las progestinas. ¿Y qué pasa con el peso? Vamos a ver cómo realmente la mayoría de las personas que se quejan de aumento de peso, en realidad no hay una diferencia significativa. Aquí está la revisión Cochrane, en la cual compara el efecto de los anticonceptivos combinados orales en el metabolismo de los carbohidratos, incluso en mujeres que no tienen diabetes mellitus. Bueno, entonces aquí ven que en este desenlace, que es la glucosa en ayunas, no hay diferencias entre obesas y no obesas que no tengan diabetes y reciban anticonceptivos. Tampoco hay diferencias en este desenlace, que es la resistencia a la insulina. Aquí se comparan varios indicadores de resistencia a la insulina. La glucosa en ayunas, en el ciclo sexto del anticonceptivo, en el ciclo 12, la insulina en ayunas, en fin, el área bajo la curva de glucosa y también el OMA. Y no hay diferencias estadísticamente significativas en ninguno de estos indicadores a los 6 meses o 12 meses de tratamiento. Ahora bien, ¿podríamos reducir el efecto metabólico de los anticonceptivos? La respuesta es sí. En este artículo reciente de Wang, el uso de un anticonceptivo combinado con dieta y ejercicio neutraliza los efectos que tienen los anticonceptivos sobre los lípidos y la glucosa. Se podrían comparar los anticonceptivos con agentes sensibilizantes a la insulina, como la metformina, ¿sí? Ya en la colaboración Cochrane se ha hecho esta revisión y se ha encontrado lo siguiente. A la derecha favorece anticonceptivos, a la izquierda metformina. Ustedes pueden ver que no hay una diferencia estadísticamente significativa en hirsutismo, aunque está un poco más a favor del anticonceptivo. Con respecto al puntaje subjetivo de hirsutismo, lo mismo. No hay diferencia significativa. Con el acné, no hay diferencia significativa, pero está un poco más a favor de un anticonceptivo combinado. En cambio, en el patrón premenstrual y menstrual, pues no hay duda que favorece a un anticonceptivo combinado oral. Regulariza el ciclo menstrual y eso no lo hace la metformina. En cambio, en el índice de masa corporal, a pesar de las quejas, pues por supuesto no hay diferencia significativa, pero hay una tendencia a favorecer a la metformina porque algunas mujeres bajan de peso. En la relación cintura-cadera no hubo diferencia entre el anticonceptivo y la metformina. En la presión sistólica, que es muy importante, no hubo diferencia entre anticonceptivo y metformina. Y en la diastólica, de hecho, le fue mejor a los anticonceptivos orales combinados. Es decir, la reduce. Con respecto a la testosterona total y libre, por supuesto, le va mejor al anticonceptivo combinado oral que a la metformina. Y a la testosterona libre porque los anticonceptivos aumentan la SHBG. Para el hirsutismo, en este caso ya combinando metformina con un anticonceptivo, le va mejor a un anticonceptivo más metformina que al solo anticonceptivo, o sea que le suma al efecto de la metformina. El índice de testosterona libre, no hay diferencia entre anticonceptivo solo y anticonceptivo más metformina. Esta otra revisión también mira efectos de las drogas sensibilizantes a la insulina con respecto a los anticonceptivos orales y el riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular. Aquí está la insulina en ayunas. Por supuesto, favorece a la metformina en comparación con los anticonceptivos combinados orales. Pero en cambio la glucosa no hubo diferencia significativa entre anticonceptivos y metformina. De hecho, había tendencia a favorecer el anticonceptivo. Los triglicéridos, como ya lo hemos mencionado, se aumentan con los anticonceptivos, por lo tanto, favorece a la metformina. También se han medido marcadores inflamatorios con el uso de anticonceptivos. Recuerden que ellos son, digamos, biomarcadores intermedios de efectos cardiovasculares adversos.
Bueno, un metaanálisis llevado a cabo por de Medeiros muestra que los anticonceptivos aumentan la proteína C reactiva, un marcador inflamatorio. Producen un aumento, pero no significativo, de homocisteína, un factor de riesgo cardiovascular. Sin embargo, no producen cambios consistentes en la interleucina 6, un marcador inflamatorio, y disminuyen el inhibidor del activador del plasminógeno 1, los anticonceptivos que contenían desogestrel, norgestimato y drospirenol. Muy bien. Entonces, las guías también han tenido en la cuenta la aproximación metabólica. Esta guía de Legro que ya habíamos mencionado dice: sugerimos que la terapia de estilo de vida, dieta y ejercicio, con el objeto de perder peso, sean la primera línea del tratamiento en ovario poliquístico. Y sugerimos la metformina como un posible tratamiento si la meta es tratar intolerancia a los carbohidratos o síndrome metabólico. No se recomienda el uso de agentes sensibilizantes a la insulina para el tratamiento del hirsutismo en la guía de Escobar-Morreal. En conclusión, en las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos, los anticonceptivos mejoran el patrón menstrual y los niveles androgénicos en mayor proporción que la metformina. Es decir, no hay duda de que el índice de testosterona libre, la testosterona total, disminuyen más con anticonceptivos combinados orales que con metformina. Lo mismo que ocurre un mejor efecto sobre el ciclo menstrual. Y la metformina, combinada con los anticonceptivos, tienen efectos aditivos para el manejo de los signos de hiperandrogenismo. Sin embargo, no se debe considerar la metformina como la primera línea para el tratamiento del hirsutismo. Se puede dar con anticonceptivos combinados orales. Tampoco se considera la metformina como la primera línea para el desorden menstrual, sino los anticonceptivos orales, ni para el tratamiento de la infertilidad. Con excepción de la infertilidad, para la cual el letrozole y también pues todavía el citrato de clomifeno son las primeras líneas de acción, sobre todo los inhibidores de aromatasa. En la mayoría de los casos de síndrome de ovarios poliquísticos, los anticonceptivos combinados orales constituyen la mejor opción, junto, por supuesto, con los cambios del estilo de vida, es decir, la dieta y el ejercicio. De hecho, también se puede considerar en mujeres muy obesas la cirugía bariátrica en pacientes obesas con síndrome de ovarios poliquísticos, sobre todo aquellas que están planeando un embarazo, antes de la inducción, de ovulación o de las terapias de reproducción asistida. Se puede considerar la cirugía si no hay mejoría con la dieta y el ejercicio. Las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos que no toman anticonceptivos tienen un RR de 1.5 de tromboembolismo venoso en comparación con mujeres con troles emparejadas por edad, peso, etc. Ahora bien, si la mujer con ovario poliquístico toma anticonceptivos, ese riesgo sube al doble. Pero como vimos, el riesgo absoluto es bajo. El uso de anticonceptivos combinados orales no se asocia con cambios significativos del colesterol total ni de las LDL en mujeres con SOP. Sin embargo, sí se observa un aumento significativo de la HDL, lo cual es benéfico, y un aumento significativo pero pequeño de los triglicéridos, lo cual no es benéfico en mujeres con ovario poliquístico que usan anticonceptivos combinados orales. Este aumento de los triglicéridos no se considera clínicamente importante. No parecen ocurrir cambios significativos en la resistencia a la insulina, como por ejemplo el OMA-IR, ni la relación glucosa a insulina en ayunas, o la tasa de disposición de glucosa, es decir, el CLAM euglicémico e hiperinsulinémico, en mujeres con ovario poliquístico que usan anticonceptivos combinados orales. Es decir, si hay cambios en el metabolismo de los carbohidratos, son de un nivel muy bajo y poco significativos. Sin embargo, en algunas guías se recomienda que se haga una prueba de tolerancia oral a la glucosa antes y después de un tiempo razonable de haber formulado los anticonceptivos combinados orales a mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos para mirar
si se está alterando en forma severa el metabolismo de los carbohidratos de forma significativa desde el punto de vista clínico y modificar la terapia. Para desenlaces finales, como diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad cardiovascular, los datos son insuficientes, es decir, tenemos datos suficientes para marcadores intermedios, como los lípidos, la resistencia a la insulina, etcétera, los factores de coagulación, la testosterona, pero no hay suficientes datos sobre mortalidad por infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, etcétera. ¿Por qué? Porque hay múltiples comparadores, es decir, hay múltiples anticonceptivos combinados orales, los estudios han sido de corta duración, las muestras son pequeñas y hay factores de confusión en estos estudios. Sin embargo, con la evidencia actual, los anticonceptivos combinados orales se comparan favorablemente con la metformina, es decir, en muchos aspectos son mejores que la metformina, pero se requiere siempre considerar el balance de beneficios y riesgos en cada paciente. Muchas gracias.